país de España, del diario El País de España, que dice que la incertidumbre se relaciona con una necesidad que tenemos los seres humanos de saber qué va a pasar, pero recomienda que es necesario que tomemos herramientas, que adquiramos herramientas, herramientas sencillas que nos ayuden a tomar decisiones en medio de esa crisis, en medio de esa realidad. Es lo que nosotros hemos llamado cómo gestionamos esa incertidumbre. Y no solamente en la pandemia, cualquier crisis, yo creo, ¿no? Y por eso, entonces, hoy pues vamos a hablar en torno a diferentes preguntas que les habíamos propuesto, qué nos genera la incertidumbre, si estoy pasando de verdad en medio de la pandemia por una incertidumbre, si es normal sentir esa avalancha de emociones, de sentimientos, de tristeza, de ansiedad que mucha gente está viviendo, por supuesto. Y pues también había citado yo a Viktor Frankl, que es un sobreviviente de varios campos de concentración nazis. Él es neurólogo, psicólogo, psiquiatra austriaco, de origen judío, por supuesto, estuvo en campos de concentración. Y voy a citarlo textualmente de lo que él decía. Él afirmaba que todo puede serle arrebatado a un hombre, pero menos la última de las libertades humanas, es decir, elegir su actitud en una serie dada de circunstancias, de elegir, dice él, su propio camino. Y se preguntaba, ¿no podemos cambiar la situación? Pues si no está en nuestras manos cambiar la situación que nos produce dolor, siempre podremos escoger la actitud con la que vamos a afrontar esa realidad, ese sufrimiento, en este caso, que pueda producir la incertidumbre. Les decíamos también que están acompañándonos hoy Olga Peñalosa, es psicóloga, Claudia Margarita Eslava, es administradora de empresas y coach ontológica, Mario Pérez es doctor en teología y yo soy William Bustos, soy comunicador y docente. Y para nuevamente retomar con Olga la pregunta inicial que hacíamos es ¿qué mirada queremos darle hoy en este conversatorio a la incertidumbre? Entonces, hoy queremos pensar en la incertidumbre como la falta de seguridad o la falta de claridad a la que nos vemos enfrentados en diferentes situaciones en este tiempo de COVID, que es tan real para nosotros y está ligada con esa sensación que nos genera algo de lo que uno no tiene, algo para lo que uno no tiene una respuesta exacta o concreta. Entonces está muy ligada al temor y a la inseguridad, ¿cierto? Desde ese lugar queremos en esta noche mirar la incertidumbre. Claro, y si le preguntamos a quienes están conectados para que nos ayuden, ¿qué mirada ustedes le están dando a esa incertidumbre? ¿Desde dónde está cada uno de ustedes mirando la incertidumbre en este último año? Alguien que quiera participar, que nos quiera compartir, tenga toda la confianza de abrir su micrófono, si quiere la cámara también, o si quiere hacerlo también por chat, puede con mucho gusto aportar. La pregunta es, ¿desde dónde estás mirando la incertidumbre en este último año? ¿Cuál es la mirada tuya a la incertidumbre? De pronto, en la medida que vamos avanzando, algunos se van a ir arriesgando a compartir desde dónde están mirando esta realidad de lo que no es seguro ahora, ¿cierto? Hace un año teníamos planes para la Navidad o para los viajes o para cómo iba a arrancar el siguiente año. En medio de este tiempo no hay tanta claridad, no hay cosas tan concretas. Muy bien. Yo podría decirlo que lo he mirado desde la esperanza, o sea, no he querido ser negativo, apocalíptico, esto estamos en lo último, no, yo creo que siempre yo he dejado espacio para darle una mirada esperanzadora a esta realidad. Ese podría ser mi aporte a esa pregunta. No sé si alguien más quiera compartirnos. ¿Qué Pues, mirada, cuál es su mirada a Willy, esta incertidumbre? una de las cosas es que como seres humanos siempre vamos a estar expuestos a eso que es inesperado, ¿no? Creo que es una realidad en este mundo
donde a veces nosotros queremos tener todo seguro, pero creo que esa incertidumbre puede venir de lo que es inesperado, pero también visto desde lo esperanzador, como decía Willy, una oportunidad para, ¿cierto? Creo que la incertidumbre es esa falta de certeza, pero creo que podemos verla desde la realidad de que habrá siempre algo nuevo que vendrá. Sí, no tenemos el control, habrá algo nuevo siempre que va a venir. ¿Y será una amenaza, Claudia? ¿Será una amenaza? ¿Será una oportunidad? ¿Qué mirada le das tú? Pues bueno, yo les quiero compartir que la incertidumbre para mí ha sido, o sea, o ha llamado mi atención desde hace mucho tiempo atrás, mucho antes de la misma pandemia. Entonces, que si me hicieran esa pregunta o me la hubieran hecho en ese momento, creo que ahí lo hubiera respondido como una amenaza, como algo malo, como algo incómodo. Creo que sí le hubiera respondido en ese instante de mi vida. Pero creo que la realidad es que vivimos en el mundo de la incertidumbre, vivimos en el mar de lo desconocido, de lo inesperado. Y entonces uno ahí se pregunta, ¿será que entonces es malo? O sea, calificarla como bueno o malo, no sé si ese calificativo aplicaría. Más bien yo pensaría que aplica bueno, malo, negativo, positivo la actitud, como la enfrentamos. Entonces yo ahí te respondería que pues hoy en día pienso que no es ni buena ni mala. La incertidumbre creo que para mí significa algo natural, algo que experimentamos todos los seres humanos, que está allí a diario y que pues que bueno, que en este momento especial de la vida se está haciendo mucho más evidente y está saliendo a la luz de todos y creo que es bueno verla desde otra perspectiva, desde otro lugar. Claro. ¿Y qué puede generar en nosotros esa incertidumbre? O sea, ¿cuál es la sensación? ¿Temor? No sé, cada quien cómo lo ha vivido, cómo lo ha experimentado. ¿Ansiedad? El síndrome de bolero, dicen algunos, ¿no? Tristeza, angustia y desesperación, ¿no? Ansiedad, angustia y desesperación. Así dice un bolero, ¿no? El síndrome de bolero. Yo quisiera compartir algo, Por pues favor. realmente hace más o menos un año vengo sintiendo incertidumbre desde los problemas de orden público que hubo aquí en el país, las protestas, digamos, los sentimientos de inseguridad que se pudo vivir en muchas partes de Colombia. Pero este año pues realmente ha creado más incertidumbre. Y realmente es una incertidumbre porque todo se salió de lo normal, de ese círculo normal de la vida y donde estábamos acostumbrados que iban y venían cosas, pero normales, que controlábamos, que manejábamos, pero ya llegó algo que no podemos controlar. Y de mi parte lo único que me ha dado tranquilidad es saber que hay un ser superior que tiene en control todas estas cosas y que de una u otra manera mi vida está dependiendo de él, como el hijo que va de la mano con su papá, aún cruzando una tormenta difícil, pero como seguro de que ahí está cuidado y soportado por su padre. Muy bien, Oscar. Estoy pensando en Oscar, sí, ya se conectó. Gracias, Editar. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Claro, hay incertidumbre, pero tenemos una seguridad, ¿no? Y esa también es una pregunta, ¿en dónde está nuestra seguridad? Que creo que más adelante lo vamos a abordar. Si hay alguna otra opinión, alguien quiere también compartir su propia experiencia, Liz, con mucho gusto, dale, por favor. Pues yo pienso que en este tiempo, esas seguridades que a veces uno tenía como de pensar que las cosas iban a suceder y como que uno tenía el control sobre lo que iba a pasar y uno planeaba con toda tranquilidad mañana o pasado mañana o en un mes, se ha roto. Entonces yo pienso que es como si se moviera el piso y uno queda como tambaleando
y entiende pues la vulnerabilidad del ser humano, y entiende que ya no es posible planear y que las cosas no dependen de uno, sino que uno debe depender de la fe y uno debe depender de Dios. Entonces es un cambio total, y eso es lo que ha generado pues, confusión en muchas personas, ¿no? En no poder tener control sobre las cosas, y no poder eh, pensar pues, que se puede hacer y que todo depende de uno. Es como ese cambio. Muy bien, se nos mueve el piso, ¿no? Esa figura, se nos mueve el piso, eso es cierto. Bueno, quiero decirles que esa incertidumbre se ha hecho evidente en por lo menos 4 aspectos de la vida humana, y quiero ir muy rápidamente, no quiero abrumarlos con muchos datos, con muchas cifras, muchas cosas, pero sí podemos concretar algunos de esos aspectos, por ejemplo, en lo sanitario, ¿no? En la parte médica, en la parte de la salud mental. Y pues no podemos sustraernos a la realidad de las muertes, de lo que ha producido la pandemia, y eso de alguna manera nos genera una incertidumbre, ¿cierto? Nos ha puesto de cara con la realidad de nuestra vulnerabilidad y con la muerte misma. 1,5 millones de personas que han fallecido en el mundo a consecuencia del COVID, pues es una cifra muy grande. En Colombia ya pasó de 38.000 las personas fallecidas, y a veces como que no lo creemos, y hay mucha gente que todavía no lo cree, pero la realidad es que cada vez vemos personas más cercanas a nuestro entorno, amigos, conocidos, familiares, incluso, que pues no solamente han sido contagiados, sino que también pues algunos cercanos y amigos queridos han fallecido, ¿no? Entonces, además de eso, de ese impacto real en la vida, en la salud, pues también hay un efecto en el bienestar mental, ¿no? De muchas capas de la población, y curiosamente de una forma muy fuerte en los jóvenes, entre los jóvenes de 18 a los 29 años, que se han visto afectados. Hay un estudio de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos que dice que el número de personas con distrés psicológico, es decir, eso que hablábamos del síndrome bolero, tristeza, inseguridad, confusión, preocupación, ansiedad, depresión, ha crecido de un 3,9% antes de esta crisis a un 13,6%. Entonces, en la parte de la salud ha sido el impacto, se ha sentido mucho el impacto. En lo económico, pues yo creo que todos lo hemos vivido, todos lo hemos sentido de alguna manera, ¿no? El DANE esta semana dice que durante el tercer semestre del año la economía colombiana cayó 9%. La revista Semana también habla de un inevitable desplome de este segundo semestre en la mayoría de las economías de los países. En Europa el 12,1%, especialmente en España el 22%, en Estados Unidos se contrajo la economía un 9,5%, y pues ni hablar de las economías de nuestros vecinos, ¿no? De América Latina, que tienen economías un poco más resentidas. Otro aspecto, las relaciones sociales. ¿Cómo se ha manifestado esta realidad de la pandemia en las relaciones sociales? Pues este duro confinamiento y en muchos casos el aislamiento nos ha convertido en seres antisociales, ¿no? Si lo podemos llamar de esa manera, miedosos para ir a determinados sitios, para salir, para visitar amigos. Ahora estamos preguntándonos y estamos diciendo cómo vamos a celebrar la Navidad. Va a ser algo atípico en el mundo. Hay muchas recomendaciones de incluso seguir celebrando de manera virtual esta Navidad, estas fiestas. Se habla también de otro síndrome que es el de la cabaña o el miedo a salir de casa. Sentimos que nuestra burbuja es nuestra seguridad, y hay mucho temor de salir. Hay muchas personas que simplemente se han refugiado en sus hogares, en sus casas. Y las relaciones sociales pues tienen efectos terapéuticos. Sabemos lo importante que es estar juntos. En estos días estaba leyendo algo que decía que en medio de la pandemia, del confinamiento, hemos tenido hambre de relacionarnos con otros seres humanos. Es muy impersonal estar aquí por medio de la virtualidad, aunque eso también nos ha ayudado, hay que decirlo, ¿no? Que gracias a Dios, afortunadamente, estas nuevas tecnologías nos ayudan para hacer este tipo de relaciones y no estar desconectados. Imagínense que esto hubiera pasado, no sé,
20 años atrás, que no tuviéramos el desarrollo de Internet, de la tecnología, hubiera sido más difícil. Y hay otro aspecto que es la saturación y el manejo de la información, el manejo de las noticias. Pero además de eso, el manejo de las noticias falsas, de los rumores que nosotros, hay que decirlo muchas veces también, nosotros nos encargamos de difundir noticias que ni siquiera hemos comprobado. Nos llega una cadena de WhatsApp y reproducimos esas cadenas y nunca nos hemos preguntado, oiga, ¿eso es cierto? ¿Eso es verdad? ¿Que hay que hacer esto o aquello para enfrentar el coronavirus? Una serie de cosas rarísimas. Y para eso, para hablar de este tema, hemos invitado desde España a un amigo muy querido que se llama Antonio Lerma. Él es licenciado en comunicación social, tiene una maestría en teología y un doctorado en comunicación. Y pues él muy amablemente nos respondió a 3 preguntas puntuales. En medio de esta pandemia, le preguntamos, se habla de otra pandemia, de otra epidemia, que es la infoxicación. Oigan ese término, infoxicación. ¿Qué es la infoxicación? La infoxicación es un concepto que se ha creado de la mezcla es un acrónimo de la palabra intoxicación e información. Y ahí sale la infoxicación, ¿no? Esta palabra. Y hace referencia a una sobreexposición o saturación de información sobre cualquier tema. Es un tema es un concepto que nos viene de psicología, del famoso David Lewis, que luego pasa a comunicación, en el siglo XX pasa a comunicación, y que hoy en día ya en comunicación se utiliza tanto o casi más que en psicología. Así que infoxicación es cuando estamos sobreinformados sobre un tema, ¿no? Y todo el día dale al mismo tema que al final te satura, que ese es el concepto, ¿no? Es una sobrecarga de información. Claro, y también le preguntamos a Antonio qué efectos produce tanta información y en particular pues esa información mentirosa, ¿no? Esa información equivocada que circula en las redes sociales. ¿Qué nos puede producir eso? ¿Qué produce en los seres humanos? Sí, tenemos a Antonio. Se nos desconectó Antonio desde España. Información, las famosas fake news, ¿no? La infoxicación es un concepto. En España utilizamos la palabra bulos. No sé si lo utilizáis vosotros, pero añadiría a las que tú has dicho el concepto de bulos, ¿no? De falsas informaciones, las famosas fake news, ¿no? Que nos sobrepasan como esa ola. Más que una ola de pandemia, las falsas informaciones son como un tsunami que nos rodea y nos da media vuelta y nos tira y casi nos ahoga porque son inevitables. Desde que la comunicación es digital, que ha traído unas grandes ventajas para las comunicaciones, también nos ha traído estos conceptos un poco intoxicados, ¿no? La digitalización lo que ha hecho es democratizar los medios de comunicación. Antes nos malinformaban los gobiernos y las grandes corporaciones, que eran las que tenían acceso a los medios de comunicación, pero desde que Internet llegó y las redes sociales llegaron, esa democratización nos ha permitido a todos participar, no como simples consumidores, sino como prosumidores, que somos productores a la vez que consumimos. Entonces todo el mundo tiene la posibilidad, ya sea en Facebook, en redes sociales en general, no vamos a hablar de ninguna porque todas funcionan igual, está el famoso WhatsApp. Entonces nosotros compartimos impulsivamente pensando que vamos a ser los primeros en compartirlo y además que vamos a ser los originales, los primeros. Y entonces nos damos cuenta que a veces cuando llega información acumulada, no tenemos un criterio formado en comunicación para poder seleccionarlo. Y entonces la mayoría de gente, tal como llega, lo comparte, porque son informaciones muy chocantes, que nos llaman mucho la atención, ¿no?
De hecho, tanta información sobre la pandemia, ha salido otro concepto que se llama infomedia. Antes me hablabas tú de la infoxicación, que sería la intoxicación de información, pero en este caso, como toda la información que recibimos desde la pandemia, se le empieza a llamar, bueno, ya se le llama infomedia, que es la saturación de información, de contagios, de muertos, de medidas, de limitaciones, que si viene la vacuna, que si no viene la vacuna. Así estamos constantemente. Bueno, ¿y cómo entonces nos vacunamos contra eso, no? O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué recomendaciones? Antonio Lerma también nos recomienda qué hacer frente a esa avalancha de información, de noticias falsas, verdaderas, y todo eso que llega también a abrumarnos y que nos produce una gran incertidumbre. ¿Qué hacemos entonces, Antonio? La verdad es que hay varios puntos muy interesantes. Primero, la educación mediática es algo bastante ausente en general en la población mundial. Es bastante ausente. Entonces, nos hemos tenido que enfrentarnos a medios de comunicación masivos y que nos sobrepasan, como este tsunami que comentábamos antes, y no tenemos la capacidad de discernir las informaciones si son verdaderas o falsas. Tampoco tenemos las posibilidades ni los recursos para hacerlo. Entonces, ante una pandemia o una infoxicación o los bulos, que nosotros decimos aquí en España, lo mejor que podemos hacer es cuando recibimos una información es ponerla en cuarentena. Y me refiero a cualquier tipo de información, porque siempre está, no sé ahí en Colombia, pero aquí el concepto de cuñado se utiliza de muchas maneras, ¿no? Entonces, cuando el cuñado que sabe de todo, de mecánica, de inversión en las bolsas, sabe de política, aquí en España decimos que sabe de toros, que sabe de fútbol, sobre todo de fútbol, sabe mucho de fútbol. Entonces, cuando viene el cuñado de turno y nos manda un WhatsApp con una información, cuidado, a pesar de que sea nuestro cuñado, cuidado con la información. Lo primero que hay que hacer es ver las fuentes. O sea, esa información, preguntarse, ¿de dónde viene esa información? ¿Qué medio de comunicación? ¿Está firmada esa información? Que quiere decir que es una información que contradice otras informaciones que he recibido. ¿Es una información que va en la misma línea de otras informaciones que he recibido? Porque normalmente la gente, los titulares, y además que ya están pensadas las infoxicación de información, ya están pensadas con los grandes titulares, como por ejemplo, las 10 cosas que debes saber sobre Bill Gates, ¿no? O qué es lo que deberías saber de Trump, ¿no? O qué cosas te está escondiendo el gobierno de Chávez, ¿no? Entonces, estos titulares siempre llaman, ¿no? Llaman la atención porque el ser humano es curioso por principio. Entonces, llama la atención y vas y abres. Y no solamente abres, que si quieres hablamos un poco de qué supone abrir una información, sino que además la leemos. Puede ser que esa información no tenga nada que ver con el titular, que también las hay, y ese es el tema de abrir, que no me quiero extender por el tiempo que me has dado, pero lo otro es lo que tú has dicho, que pensamos que somos los primeros que recibimos esa información y automáticamente la replicamos, la reenviamos y entonces creamos spam. Y entonces mandamos esa información a otro o esas informaciones que decimos, comparte esto con 10 amigos para que, yo qué sé, el hambre en el mundo desaparezca. Y siempre hay gente que se lo cree y lo comparte. Entonces, seamos inteligentes, seamos apropiados. Estamos hablando en un entorno cristiano. O sea, cuando recibimos información de carácter espiritual o de movimientos o de afirmaciones, ¿no? Yo qué sé, la ley dominical, ¿cómo se llama? El gobierno del mundo, ¿no? Que estará gobernado por el Papa, no sé qué. Bueno, para nosotros el original, ¿cuál es? La Biblia. Pues vayamos a la Biblia y leamos. Es cierto que la Biblia no nos habla de Facebook ni de WhatsApp,
pero nos dan consejos muy acertados y además aquel que tiene 2 dedos de frente podrá tomar una decisión, eso está claro. Claro. Bien, yo creo que a muchos nos ha pasado eso, ¿no? A muchos nos ha ocurrido que recibimos información y la vamos replicando, ¿no? Y él dice, Antonio dice, mantengamos en cuarentena esa información y verifiquemos, o sea, no contribuyamos a contaminar a la gente con noticias que no son acertadas. Y curiosamente, ya hablando con él en privado, me decía, hacía referencia al evangelista Marcos que decía, mira, eso es como dice el evangelista Marcos, y dejando las redes lo siguieron. Hermano, necesitamos dejar las redes, tantas redes y tantas cosas para poder seguir haciendo cosas que sean verídicas, que sean verdaderas, que aporten a la comunidad. Bien, ¿qué hacemos frente a toda esta realidad? ¿Qué hacemos frente a las crisis, a los problemas? Y hay muchas maneras de ver y de afrontar esas crisis y esos problemas. Y a Claudia le escuché una historia de un caballo. ¿Cómo es el cuento, Claudia? Del caballo que se escapa y el vecino, que me parece muy interesante porque nos deja ver que para cada quien un problema puede ser diferente, ¿no? Es el extracto, es el relato se llama el relato del caballo del vecino, Will. Es un relato extenso, pero este es un extracto pequeño. Versión Aquí, simplificada para es versión conversatorio. simplificada. Bueno, aquí se los voy a leer. Entonces dice así. Un día, el caballo de un campesino se escapó y su vecino le dijo, qué mala suerte has tenido. Y el granjero le dijo, quizás. Al día siguiente, el animal regresó acompañado de 5 yeguas. Y el hombre volvió y lo felicitó y le dijo, qué buena suerte has tenido. Y el dueño le dijo, quizás. Poco después, el hijo del campesino, que solía montar a caballo, se cayó y se rompió una pierna. Y entonces el amigo le comentó, qué mala suerte has tenido. Y él le contesta, quizás. Al día siguiente llegaron unos oficiales del ejército para reclutar a este muchacho, porque iba a luchar en la guerra, pero no pudieron llevárselo porque tenía la pierna rota. Entonces el vecino exclama, qué buena suerte has tenido. Y el padre vuelve y le dice, quizás. Y bueno, yo creo que este es un relato que nos motiva como a pensar en varias cosas. Lo que decía Willy, primero que estamos rodeados de lo inesperado y que no podemos saber siempre lo que va a suceder a nuestro alrededor. Que las cosas se acostumbran a pasar por algo. Muchas veces hemos dicho esa frase, pasa por algo. Y según algunos maestros y quienes saben del tema, dicen que los seres humanos nos tardamos mucho tiempo en poder descubrir cuál es ese algo que hay detrás de todas las circunstancias, porque nos la pasamos todo el tiempo mirando las circunstancias únicamente, o sea, nuestros ojos están puestos única y exclusivamente en ellas, y en esa vista perdemos todas las oportunidades de ver realmente qué hay detrás de ellas. Ese es el Claro, relato. Claudia. ¿Y qué reacciones entonces rodean la incertidumbre? ¿Es normal, como les preguntaba hace un momentito, sentir lo que estamos sintiendo, sentir esa angustia, sentir a veces tristeza, a veces depresión en medio de la crisis que vivimos? Yo creo que es muy natural, Will. Yo lo decía, creo que la incertidumbre no es ni buena ni mala, simplemente está ahí y se hace presente en la vida de todos. Cuando empiezo a revisar a estudiar un poco acerca del tema, me encontré que hay 4 reacciones que al parecer se repiten en la forma como algunos seres humanos experimentamos esa incertidumbre. Entonces, detrás de todo lo que Willy nos cuenta, detrás de la infoxicación, detrás de las muertes, detrás de todo eso que hay alrededor de esas circunstancias, detrás hay unas emociones y hay unas reacciones. Y parte de empezar a ver la incertidumbre o sea, lo que nos llama es a poderlas ver, poder identificar, saber qué es de manera personal, sobre todo. Creo que hablar de la generalidad de la incertidumbre es fácil, pero cuando hablamos de la propia, cuando empezamos a mirarnos a nosotros mismos, hay que preguntarse varias cosas. Es
la identifico, la vivo y a través de, o qué reacciones están, que se están manifestando. Entonces voy a compartir rápidamente las 4. La primera es el control. El control, ya hemos dicho que la vida puede cambiar en un segundo y lo estamos experimentando en este momento. Pero yo me pregunto qué pasa con las personas que tienden a controlar todo a su alrededor en medio de una circunstancia como la pandemia o en las circunstancias en donde no podemos controlar lo inevitable. Creo que esta reacción es una respuesta a una necesidad fundamental de protegernos. Parte de controlar y de estar atentos a tener el plan A, B, C o el 1, 2, 3 y el plan perfecto es protegernos a nosotros mismos y proteger a quienes están a nuestro alrededor. Y eso pues genera conflicto, genera desgaste emocional, pero sobre todo lo que genera es pérdida de capacidad de acción. ¿Sí? No podemos ver oportunidades, estamos tan atentos a lo que tenía planeado, que en eso se nos van otras cosas, se nos van posibilidades, se nos van otras formas de ver las circunstancias. Querer todo controlado es una falsa seguridad, pero también creo que nos está hablando de nuestra propia identidad. Querer todo controlado está diciéndonos algo de cómo somos, de cómo nos enfrentamos a esas circunstancias. Y puede ser una señal de que tenemos que mirar algo. Entonces, hay algo que quiero compartirles acerca de, bueno, y cómo me enfrento al control. O sea, si yo lo estoy manifestando, ¿qué hago? Entonces, dice que hay unas acciones liberadoras que puede experimentar el ser humano para gestionar el control, que es la capacidad de ser flexible o la capacidad de ser elástico. Yo no sé si ustedes, pues yo me imagino que son términos muy sencillos que han escuchado siempre, pero quiero explicarles de la manera como me lo explicaron a mí hace un tiempo que me hizo mucho sentido. Entonces, imagínense ustedes tener en sus manos una banda elástica, un caucho como este, ¿sí? La banda se estira hasta donde dé su capacidad de longitud, hasta donde nos dé. Pero si ustedes se dan cuenta y lo han estirado, cuando uno lo suelta, el caucho tiende a volver al mismo lugar de donde yo lo estoy jalando para estirar. Ahora, la elasticidad es distinta. La elasticidad, aquí tengo un pedacito de plastilina. Lo que nos dice es que adicional a que lo puedo estirar, ¿cierto? Yo puedo estirarlo y pues por supuesto no va a volver al mismo lugar. Lo tengo en mis manos y lo puedo moldear, lo puedo crear, puedo construir, puedo cambiar su textura y después de moldearlo queda igual, queda así, no va a volver a la forma inicial. Creo que eso nos pasa a los seres humanos. Es una buena analogía para entender que parte de la dificultad de caminar en la incertidumbre es que nos paramos desde este pedacito del caucho, donde no queremos estirar. Hay otros que dicen, sí, está bien, yo estiro, yo me puedo permitir ser flexible, yo me puedo permitir ver otras cosas. Pero cuando se termina la circunstancia, vuelven al mismo lugar de donde arrancaron. En cambio, hay otras personas que son elásticas. No solamente se dan la oportunidad de cambiar, se dan la oportunidad de transitar en un proceso, sino que crean, innovan y construyen algo nuevo y queda de aprendizaje para otras nuevas circunstancias. No vuelven al mismo lugar. Entonces, hoy la pregunta sería, ¿cómo la estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo ese control? Desde esa rigidez, desde no querer moverme o desde la capacidad de ser flexible o ser elástico. Bueno, esa es la primera. La segunda es el apego. Existe el apego como un vínculo natural. Ese apego que se va tejiendo desde que nacemos con las personas que tenemos a nuestro alrededor y que finalmente lo que nos generan es seguridad y una maduración para nuestro entorno emocional y social. Ese es un apego natural y es un apego sano. Pero del que les quiero hablar en torno a la incertidumbre es otro, que si lo pudiéramos llamar de alguna manera, es un vínculo tal vez obsesivo, que empezamos a generar
con personas, circunstancias, lugares, objetos, ideas, hábitos, no sé, son unos vínculos que aparecen en medio del transcurso de nuestra vida y que aparentemente, no sé, de ahí fundamentamos nuestra seguridad. Pensamos que esos vínculos son los que nos generan seguridad y en muchos casos sentido a nuestra vida. Pero, ¿y qué tal si los perdemos? Que es lo que ha pasado mucho en la pandemia. Hemos perdido personas, empleos, la posibilidad de salir, la libertad. Y entonces, ¿con qué nos quedamos? Cuando experimentamos este tipo de vínculos nos dificulta caminar en la incertidumbre y no nos permite estar dispuestos a un cambio, ni mucho menos a un desprendimiento, y seguramente no estaremos preparados para una pérdida. Este tipo de apego genera esclavitud. Es un llamado de atención a identificar hoy si para ti hay algo o alguien, objetos, cosas, circunstancias que están generando este vínculo. Sería bueno preguntarse si existe para ti algo así y qué pasaría si lo perdemos, lo cambiamos, lo dejamos. En muchas circunstancias hay personas que al perderlo sienten que perdieron todo. El tercero es el miedo. Y el miedo pues es un tema muy extenso y creo que vale la pena resaltar que el miedo es una reacción tan natural como la misma incertidumbre, que además pues experimentamos todos, que tampoco ni es bueno ni es malo, pero creo que lo importante en este momento es poder aceptar que lo sentimos. Creo que es el primer paso, poder saber que siento miedo como cualquier ser humano. Pero hay otro paso importante después de aceptarlo y de identificarlo, y es saber qué tipo de miedo experimento. O sea, identificar nuestros miedos es parte del proceso de aprender a caminar en la incertidumbre. Hay un miedo al que quiero referirme específicamente, y es el miedo que se manifiesta cuando tendemos a evitar escaparnos de aquello que cambia o que nos saca de nuestra zona de comodidad. Ese miedo que nos paraliza y que nos vuelve a fijar la atención en las circunstancias. Fíjense que a lo largo de lo que les he compartido hay algo que predomina, y es fijar nuestra atención y nuestra mirada en las circunstancias que desencadenan o la incertidumbre o el miedo o el apego o lo demás. Este miedo es el que paraliza. Entonces, si bien el miedo es un componente de la incertidumbre, ¿qué tal si pensáramos que podría llegar a ser también un motivador, un impulsor para nuevos desafíos? Creo que es la forma como lo enfrentemos y como lo miramos. Y el cuarto es el perfeccionismo, que es parte del tema que habíamos compartido en un conversatorio anterior. Y bueno, yo quisiera aquí que Mario nos rescatara algunas de las cosas más importantes de este tema, Mario. Entonces te doy la palabra. Gracias, Claudia. Gracias por esas tres primeras emociones que se generan: control, apego, miedo. Y el último es perfeccionismo. Y vimos en el conversatorio de la vez pasada que el perfeccionismo tiene que ver con una serie de creencias falsas que nosotros tenemos. Y hablando de esas noticias falsas, de esos fake news que aparecen en medio de toda esta pandemia, nosotros mismos creamos nuestras falsas noticias y nos engañamos a nosotros mismos. Si nos generamos nosotros mismos unos miedos que llevan a que el perfeccionismo trate de tapar. Hablábamos que el perfeccionismo genera un escudo en mí para tapar la vergüenza y la culpa. Y esto me hace pensar, estuve escuchando una noticia de un hombre que tenía un buen trabajo aquí en Bogotá, pero con todo lo de la pandemia se empezó a generar en él una falsa creencia de una culpa y una vergüenza. ¿Por qué? Porque tuvo que cambiar su estilo de vida. Tenía que ser un hombre que tenía que tener un buen trabajo, pero esta realidad de la pandemia le trajo una carga mucho más fuerte a él desde el perfeccionismo, es decir, un buen trabajo, ¿sí? Y poder evitar la vergüenza de decir, ya no puedo acceder a aquello que yo podía acceder.
pero también veíamos que el perfeccionismo me saca a mí de la realidad, distorsiona la realidad. Y esta pandemia nos está a nosotros también haciendo distorsionar la realidad. Si lo que está sucediendo a mi alrededor no es verdad. Y yo trato muchas veces de ocultar esa realidad. Pero también veíamos que el perfeccionismo, ¿qué hace? Trata de controlar nuestra mente y nuestros pensamientos. Entonces, fíjense que el perfeccionismo también se genera en estos tiempos porque mucho de lo que nosotros queríamos tener, como decía Claudia, el control, tiene que ver porque nosotros necesitamos todo que salga bien. No nos podemos equivocar. Y ha salido mucho a la luz en este tiempo de esta pandemia, de este COVID, el perfeccionismo, porque se salió todo del control y se ha apoderado de mis pensamientos, de mis emociones, y realmente es otro elemento que sale en esta realidad de la pandemia. El perfeccionismo se hace evidente, se manifiesta de una manera muy concreta y clara. Entonces, gracias Claudia, porque estos 4 elementos, estas 4 emociones nos ayudan a nosotros, nos ayudan a nosotros aún a mirar cómo podemos sobrellevar esta realidad. Muy bien, Mario, muchas gracias. Son reacciones, ¿no? Frente al perfeccionismo, a esta realidad de la que estamos hablando. Recuerdan que al comienzo yo les había dicho que había citado a Viktor Frankl. Él decía que no podemos cambiar la situación, era la pregunta que él se hacía. Y si no está en nuestras manos cambiar una situación que produce dolor, siempre podremos escoger la actitud con la que afrontemos este sufrimiento o esta realidad o esta crisis. Alguna vez escuché, y lo estoy recordando ahora, que alguien decía, nosotros no podemos a veces cambiar la dirección del viento, ¿verdad? Si pensamos que estamos en alta mar y está soplando el viento, no podemos a veces modificar eso, sale de nuestras manos, sale de nuestro control. No podemos cambiar la dirección de los vientos, pero sí podemos ajustar nuestras velas, las velas de nuestra embarcación para aprovechar, puede ser, el viento, que ese viento sea a favor nuestro. Y eso tiene que ver con cómo gestionamos la incertidumbre, Olguita. ¿Qué hacemos para trabajarla, para darle un tratamiento, para gestionar esa incertidumbre, eso que estamos viviendo en medio de esta realidad? Pues creo que tomando lo que tú acabas de decir del viento, yo lo uniría con las cometas, ¿cierto? Porque uno se adapta y se mueve y se ajusta a la luz del viento por donde está soplando y uno no insiste que el viento sople por donde yo me había ubicado para que la cometa volara. Yo pensaría por ahora en dos cosas que uno tiene en sus manos. La primera es, y tomando la expresión que usaba don Antonio Lerma, es poner la información en cuarentena. Creo que eso es algo práctico, filtrar lo que recibimos, dejar la infoxicación y mirar las fuentes. Esto es cierto, esto es todo relacionado con la información. Nosotros no podemos controlar lo que recibimos, pero sí podemos ponerlo en cuarentena y no apresurarnos a creerlo y menos a difundirlo. Eso sería una cosa primera que yo pensaría. Y tal vez otra es diferenciar entre lo que depende de mí y lo que no depende de mí. Y volvemos al viento. Yo puedo identificar que yo no determino la velocidad del viento ni la dirección del viento, pero yo sí puedo ubicarme en un lugar que me favorezca para hacer lo que yo quería hacer. Entonces, identificar qué sí tengo en las manos. Y eso implica en un sentido no alimentar el miedo, no enfocarme en la catástrofe. Claro, hay cosas que en este tiempo no podemos determinar, ¿cierto? No podemos definir si para la Navidad, para el Año Nuevo, para la fiesta de Reyes van a haber cierto tipo de cosas, pero lo que está en mis manos, guiarlo en la dirección correcta. En ese sentido es poner los ojos en lo que sí puedo hacer hoy,
¿sí? No en lo que quisiera hacer mañana, que no tengo seguridad, pero en lo que sí puedo hacer hoy. Y eso está ligado con desaprender y reaprender. Y me pareció fantástico lo que Clau nos permitió. Creo que este es el momento de recordar. Es mejor la plastilina con la elasticidad, porque entonces el cambio permanece para situaciones futuras. No me estiro solamente para el momento, sino que me dejo moldear para que a futuro y con lo que venga, que no tenemos una garantía, entonces podamos ya estar ubicados desde un lugar diferente. Qué bueno. ¿Sabe que usted me hicieron recordar que hace ya unos años se le pidió a los gobernadores de San Andrés y Providencia, el archipiélago, que se prepararan para el posible paso de un huracán? Dijeron, eso puede ocurrir. Y ellos nunca, pues, como hace parte de la improvisación de la mayoría de nuestros gobiernos, nunca asumieron eso con responsabilidad y no hicieron los estudios que se habían pedido desde el gobierno central. Y pasa Iota y casi que acabó con Providencia. Claro, eso no lo podemos cambiar, ¿cierto? El que pase un huracán, que ocurran esta serie de fenómenos, pero sí pudimos haber estado preparados para esa situación y para esa realidad. Es una muy buena enseñanza. ¿Qué más podemos hacer? ¿Cómo más gestionamos esta realidad y la incertidumbre? Pues una de las cosas que creo que todos hemos replanteado es nuestras seguridades, en qué estaban fundamentadas, en qué estaban ancladas. Esta pandemia nos ha hecho a nosotros replantear sobre qué elementos yo tenía la seguridad. Willy nos comentaba que las diferentes áreas donde esta pandemia ha traído como esa incertidumbre y esa inestabilidad. Uno era la salud, ¿cierto? Vamos a mirar algunas, no todas: la salud, la economía, ¿cierto? Las relaciones interpersonales era algo, y las redes sociales. Y yo quiero tocar que uno a veces, pensando en la economía, y creo que esta pandemia va atacando en diferentes maneras. De pronto aquellos que podían tener un buen flujo de caja o buenos ahorros en lo económico, de pronto no se sintieron viviendo una incertidumbre, pero sí de pronto desde la salud, ¿cierto? Desde la salud de las personas que se cuidaban, pero cualquier elemento hizo que, cayera. Entonces es poder replantear, haciendo una reflexión hacia adentro, ¿en dónde tengo yo mi seguridad? Esta pandemia, ¿en dónde me hizo a mí moverme el piso? ¿Será que yo tenía mi seguridad puesta en qué? ¿De pronto en mis ahorros? ¿De pronto en mi salud? En el trabajo. ¿De pronto en el trabajo? ¿Cierto? A veces uno se replantea, ¿mi seguridad en qué estaba? ¿Estaba en mi círculo relacional? Cuando de pronto de un día para otro, oiga, tú no puedes verte con esta persona que de pronto me iba a hacer algún tipo de ayuda o algo. Entonces, oiga, yo estaba basado y mi seguridad estaba de pronto en mis relaciones sociales o en mis palancas o en lo que tenía. Entonces, una de las cosas donde se puede gestionar esta incertidumbre es en dónde yo tenía puesta mi seguridad, mi confianza, mi esperanza, porque creo que a veces nosotros decíamos, no, la esperanza que yo tenía puesta en este negocio, la esperanza que yo tenía en este contrato, en toda esta pandemia y en toda esta información que hemos recibido, uno escuchaba a personas que estaban esperanzados en que en este diciembre se volviera a reconectar. Sí, por ejemplo, los de San Andrés que decía Willy, ellos estaban ya avanzando para la temporada de diciembre y viene este huracán y ¡pum! La esperanza estaba puesta ahí. Creo que a veces nosotros necesitamos trascender un poquitico. Entonces, una manera de gestionar es, pensemos sobre qué o sobre quién estaba puesta nuestra seguridad y nuestra esperanza. Claro, Olguita, a veces tenemos falsas seguridades, ¿no? A mí me gustó una historia que contaste un día conversando, tomando café, de un niño que aprendió a caminar y cómo era que se daba seguridad al niño. Eso me fascinó, eso me encantó. Y es una buena ilustración. Eso fue espectacular porque un pequeñito estaba aprendiendo a caminar
y uno busca dónde apoyarse para sostenerse y no caerse. Uno generalmente manda las manos a los lados, se agarra de la pared, pero este pequeñito descubrió que él podía agarrarse de su propia camisa. Entonces, si él tenía sus manos en su propia camisa, caminaba bien. Cuando él se soltaba, se caía, perdía el equilibrio. Entonces tenía su seguridad en su propia camisa y él no se daba cuenta de lo que estaba haciendo, pero fue muy lindo porque fue como él lo vivió. Y así vivimos muchos, ¿no? Con una falsa seguridad y lo soltamos y ahí caemos. Exacto. ¿Cómo hacemos para capitalizar las pérdidas? Ya vimos cifras, datos, hemos tenido muy cerca, y de verdad lo digo, yo he sentido dolor de personas y de amigos muy cercanos que han fallecido de COVID y que han muerto en medio de esta crisis y que ni siquiera hemos podido ir a acompañar a su familia a la funeraria, acompañarlos en la despedida de sus seres queridos. ¿Cómo podemos hacer para aliviar ese sufrimiento por esas pérdidas? Y no solamente por la pérdida de las vidas, sino por todas las otras pérdidas que ha supuesto esta crisis. Creo que por lo menos podemos pensar en 3 cositas así en la medida que tú me preguntas. Una tiene que ver con volver a esperar lo inesperado, ¿sí? Volver a sorprendernos. Creo que fuimos perdiendo la capacidad de ser sorprendidos porque al tener todo bajo control y todo tan determinado, entonces uno dice, yo viajo tal fecha, yo hago el otro mes hago esto, las otras vacaciones, y nunca había sorpresas de situaciones que llegaran y que nos despertaran una curiosidad de algo nuevo o desconocido. Entonces creo que lo primero es ponerle un poco más de atención a lo que llega inesperada y sorpresivamente como algo bueno, ¿sí? Como cuando alguien logra viajar, cuando logramos una conexión con toda la familia, no importa el lugar del mundo donde vivan. Creo que un segundo elemento sería póngale atención a su cuerpo físicamente, aprenda a escucharse, aprenda a escuchar su sueño, cómo está funcionando. Hay gente que dice, mire, la incertidumbre no me deja dormir. ¿Sí? ¿Cuáles son las voces que estoy escuchando cuando me trasnocho y me da este insomnio que no me permite pensar y vivir la vida? Cuando no puedo comer, póngale un poco de atención a su cuerpo también con el ejercicio. Entonces creo que ese es otro elemento que en medio de la incertidumbre uno dice, cuando vuelvan a abrir los gimnasios, tal cosa. Cuando pueda ir a la piscina a nadar, tal cosa. ¿Cierto? Pero pongámosle atención a pesar de. Y creo que en tercer lugar, pongámosle atención a nuestras emociones, ¿cierto? Porque nuestro ser interior habla a través de nuestras emociones. Somos seres emocionales. Entonces, cuando nosotros nos quedamos estancados en las emociones, no podemos gestionar, no podemos caminar, no podemos ser elásticos ni flexibles. Necesitamos abrazar estas emociones para después dejarlas ir, conectando esto con el apego que decía Clau. Creo que es importante ver nuestras emociones para saber de qué tenemos que desapegarnos, qué tenemos que soltar y dejar ir y de qué cosas buenas aferrarnos para poder seguir caminando en la dirección correcta. Claro. Hay gente que prefiere no hablar de. O sea, ese tema no lo tocamos aquí. No hablemos, bueno, como en la época de la política, que era mejor no hablar en las reuniones familiares, pero de la incertidumbre hay muchos que no quieren hablar, que prefieren no hablar. Es bueno ponerle nombre a esas emociones, a lo que estamos sintiendo, y es bueno comentar con nuestro círculo, con nuestra familia, con nuestro grupo de amigos, lo que estamos sintiendo, ¿no? Sí, claro, súper importante. O sea, yo creo que con los que uno tiene más cerca, a veces es a los que menos les cuenta cómo está, porque uno deja que ellos asuman y uno dice que me lean mis actitudes, que me lean en cómo yo estoy reaccionando, pero creo que uno no está solo. Y cuando uno empieza a hablar,
Uno necesita hablar con otros. Cuando uno empieza a hablar, uno se empieza a sorprender que otros también están sintiendo pánico, frustración, que otros también se están escondiendo en sus casas, que otros también están llorando porque no pueden ver a alguien o porque han tenido una pérdida y no han sabido cómo procesarlas. Entonces necesitamos ponerle nombre a nuestras emociones y necesitamos saber contra qué estamos luchando para poder saber de qué desapegarnos y qué dejar ir. Muy bien, Olguita, gracias. Ya estamos cerrando, ya vamos a terminar, ya estamos sobre el tiempo para despedirnos de este conversatorio, pero queremos dar la oportunidad para que ustedes que están conectados nos digan qué ha desarrollado, nos puedan contar qué ha desarrollado en ustedes, alguna cosa que haya desarrollado en ustedes esta realidad, esta situación, esta pandemia y toda la incertidumbre que se ha producido en medio de esa pandemia. ¿Cómo lo han manejado? ¿Qué ha desarrollado en ustedes? Y eso es interesante. Que puedan abrir los micrófonos y nos dejen escucharlos, porque hay gente que se ha conectado con el arte. Una persona que yo he conocido por más de 20 años, de pronto empieza a mandar unas imágenes de unas pinturas y yo decía, wow, no conocía esta faceta tuya. Y el tiempo le permitió descubrir y conectarse con el arte y la creatividad. Con la cocina, por ejemplo, volver a la lectura, en mi caso, ¿sí? Porque todo ese tiempo que uno perdía en el tráfico, en ir y venir, pues lo puede uno aprovechar para otras cosas, ¿no? Entonces, en ese caso, también he podido desarrollar esas habilidades. Bueno, no cocino todavía bien, pero por lo menos es comestible lo que hago. A ver, ¿qué nos cuentan ustedes ya para cerrar? Que se animen y nos digan qué han desarrollado en este tiempo. Y abran su micrófono o nos pongan por el chat qué han desarrollado en medio de este tiempo. La incertidumbre nos tiene tan golpeados que de pronto estamos tratando de mirar qué desarrollamos, qué hacemos. ¿Se ha salido algo bueno de esto o no? Pues de esa crisis, eso podría ser una buena pregunta. No sé, pero de pronto le planteamos la pregunta y se la dejamos para que lo piensen. O sea, ¿esto para qué me ha servido? ¿Cierto? ¿Qué ha desarrollado en mí todo esto? ¿Sí? No sé, me he vuelto neurótico o no, he sido más tolerante, ¿cierto? He aprendido a vivir. Por ejemplo, yo no había vivido tanto tiempo con mi hijo. Llevamos 8 meses, 24 horas del día viviendo juntos. Y a veces hay roces, a veces hay diferentes situaciones, pero ha sido una experiencia bien bonita poder conversar, poder hablar, poder desayunar juntos, cocinar juntos, hacer diferentes cosas. Ayudarle en su estudio, por ejemplo. Yo ayudarle a desarrollar algunos trabajos, pues del orden de la comunicación. Él estudia Derecho, pero pues a veces me dice, tengo que hacer un video, entonces le doy algunas ideas y eso ha sido posible gracias a que estamos en esta realidad y en esta situación. Y definitivamente la incertidumbre, pues como les dije al comienzo, a mí me ha ayudado a abrir una ventanita de esperanza, ¿no? La importancia de que haya una esperanza. Claro, es abrumador todo lo que vemos todos los días. Yo tengo la mala costumbre de ver noticias. Yo me siento a las 12:30 del día y veo noticias, pero no solamente eso, yo canaleo a ver qué están diciendo los otros, estoy buscando noticias. Claro, por mi trabajo, por la actividad que hago, pero también he hecho un proceso de discernir y de filtrar toda esa información, como nos decía Antonio Lerma, y no dejarme abrumar y consumir de eso, ¿no? Definitivamente la parte espiritual también me ha servido muchísimo para orar, para leer la Biblia, para decir, bueno, yo quiero escuchar otra voz y quiero pues no solamente escuchar esa voz de lo negativo que pueden dar los medios de comunicación. Creo que tú me haces pensar en algo. Algo que yo saco de esta pandemia es aprender a relacionarme con otros desde la tecnología. ¿Sí? Hace un tiempo yo no hubiera pensado que uno puede tener un conversatorio virtual
que puede llegar a otros lugares del mundo, que puede llegar a otros países, ciudades, a lugares muy remotos, creo que a mí me ha enseñado y me ha estirado, pero desde la plastilina, para quedarme ahí en esta virtualidad, que es un gran privilegio para nosotros. Muchas de estas plataformas ya existían y no teníamos ni siquiera idea que esto funcionaba, pero ahora nos estamos moviendo desde otro lugar y, como dicen algunos, la virtualidad llegó para quedarse. Yo personalmente creo que es una de mis mayores ganancias, la virtualidad, haberme podido reunir con todos los miembros de mi familia, de casa donde nací, mis hermanas viviendo en otros lugares del mundo, en otras latitudes, sobrinos, y todos juntos en un mismo lugar. Eso era imposible. Entonces yo creo que esa es una ganancia y un aprendizaje. Claro. La educación, la vida en comunidad de fe, el aprender tecnología todavía nos cuesta, ¿no, Mario? Ahí seguimos trabajándole duro a eso. Ahí seguimos trabajándole duro, ¿no? Qué incertidumbre todo esto de la tecnología, porque creo que como no se conoce, cuando hablamos de incertidumbre es aquello que es desconocido y que nos genera a nosotros cierto tipo. Entonces estamos en este aprender acerca de la tecnología. A los profesores nos dijeron, prepárense porque vamos a ir virtual. Y prepárense, es que dijeron un comunicado, mañana comienzan. ¿Y cómo? ¿Y eso cómo? ¿Eso con qué se come? ¿Cómo es la cosa? Aprendan sobre la marcha. Y decíamos, no, qué vergüenza con los estudiantes. Ellos tampoco sabían. Ellos también están en el mismo aprendizaje. Claro, eran nativos digitales, pero para chatear y para eso, pero para la educación y para eso de ellos también les costó. Para terminar, les pido, Olga, Mario, Claudia, que me ayuden a cerrar con unas conclusiones, ¿no? Algunas conclusiones interesantes pueden ser las siguientes. Es importante identificar la certidumbre, ¿verdad? Es decir, cómo la experimentamos, cómo vivenciamos esa incertidumbre y cuáles de las emociones y reacciones que rodean la incertidumbre nos están afectando. Es decir, como decía Olga, ponerle nombre a esa realidad, a esas emociones, hablar del asunto, no simplemente quedarnos callados y comernos todo lo que estamos viviendo, sino poder hablar con otros y decirle, hey, hoy amanecí deprimido, no sé, me siento malo y quisiera salir, compartir, pero tengo miedo de salir de la casa. Eso es importante. ¿Cuál sería una segunda conclusión, Claudia? No, quería complementar un poco lo tuyo, que hay a veces si no caminamos incómodos y caminamos emocionalmente afectados, pero no sabemos por qué. Entonces creo que parte de la conclusión existe, pero si existe para ti, de qué manera la experimentas y de qué manera la vives. O sea, creo que es solo para complementar ese pedacito de simplemente no saber que algo nos está afectando, sino ponerle nombre, como dice Olguita, y saber si es la incertidumbre y si es la incertidumbre, qué hay alrededor de ella y cómo voy a gestionarla, cómo voy a enfrentarme a ella y sacar la oportunidad. Mario nos hablaba de identificar en qué hemos puesto nuestra seguridad, ¿no, Mario? Sí. Esa podría ser una segunda conclusión. Creo que es importante también, Willy, pensando que esta pandemia nos ha hecho a nosotros replantear aquello que nos traía seguridad, aquello que nos traía a nosotros confianza. Sí, eso me hace pensar en un proverbio que decía, has de confiar en tus finanzas, en todo el dinero que tiene cuando toma alas y se va. ¿Cierto? También me hace pensar en algo reflexivo cuando de pronto nosotros no sabemos qué va a ser el día de mañana. No sabemos si vamos a estar aquí. Y creo que es importante reflexionar eso, porque a veces decimos, no, dentro de 8 días voy a hacer esto, dentro de un mes voy a hacer tal cosa. Y creo que esta pandemia nos hizo replantear eso. Replantear creo que es, oiga, ¿qué pasa si mañana ya no estoy? ¿Y qué pasa si fallezco? Creo que eso nos hace a nosotros a volver un poquitico hacia adentro y de pronto esa parte espiritual que es importante. Muchas personas se han volcado a esa dimensión espiritual de poder mirar hacia adentro realmente lo que vale
lo que tiene valor, lo que es trascendente. Entonces, es una de las conclusiones. Otra conclusión es la importancia de filtrar las fuentes, que sean confiables, esas fuentes de donde recibimos toda esa cantidad de información, y poner en cuarentena, eso nos quedó sonando, ¿no? Poner en cuarentena la información y no creer en todo lo que escuchamos y no replicar todo lo que escuchamos, ¿no? Porque eso es una locura, ¿no? No, que es que tiene que tomarse un detergente líquido para que no le dé el coronavirus, y dice, ahí está la solución. Oiga, ¿y de dónde salió esa información? ¿Cuál es el estudio científico que lo avala? ¿Cuál es la fuente? Entonces, tener cuidado con otro. Otra acerca de si no podemos cambiar la situación, ¿no, Olga? Hay cosas que no podemos cambiar, ¿no? No podemos cambiar la dirección del viento ni la intensidad del viento, como tú decías. Entonces, ¿qué hacemos? Pero podemos escoger la actitud con que enfrentamos esa situación. Y yo creo que uno lo ve desde los chicos pequeños. A veces nos quedamos nosotros haciendo pataleta, enterrados en la tragedia y en la victimización. Entonces creo que mirar nuestra propia actitud, parar y autoobservarnos para poder ponernos desde otro lugar y que nuestra actitud sea diferente ante aquello que no está en nuestras manos cambiar o controlar. Claro. Y como insistió Claudia desde el comienzo, no pensemos en la incertidumbre solo como algo negativo, ¿no? Sino tal vez como una oportunidad, como una motivación, Claudia. Sí, creo que una conclusión es verla como una motivación humana, verla como una oportunidad de crecimiento. Creo que es una de las grandes también oportunidades que nos deja la pandemia. Al estar viviendo la incertidumbre tan intensamente, debe ser que algo nos quiere avisar, nos quiere dejar, y yo prefiero pensar en que es algo positivo, en que puede ser algo que nos ayude a desarrollar, que sea una oportunidad. Muy bien, Claudia. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes que se conectaron, gracias a los que nos van a ver con este video reproducido en YouTube. Esperamos que no solamente hayamos abordado la incertidumbre y haber definido, haber hablado de algo que es una realidad, sino también cómo podemos gestionarla, qué herramientas tenemos para poder superar las situaciones, las crisis. Olga decía algo también muy importante que me llamó la atención, es nosotros no tenemos respuestas. O sea, aquí no se trata de, mire, aquí están deme 5 tips para superar esto. No, no tenemos las respuestas, pero sí tenemos muchas preguntas que hicimos hoy y que seguramente nos van a ayudar a enfrentar esa realidad, esta situación. Gracias a todos, gracias por acompañarnos. Y tenemos un próximo encuentro, ¿no, Mario? Claro, Willy, gracias. Creo que Claudia nos hablaba acerca de las oportunidades. Creo que son tiempos que están pasando y como Conexión Vital queremos tener cada mes un conversatorio que nos ayuda a nosotros a avanzar. Y vamos a tener el 20 de enero, queremos tener un tiempo especial, la creatividad en tiempos de crisis. Creo que hay que avanzar en esta realidad. Y se ha dado, muchas personas han aprovechado esta realidad y la creatividad. Y la creatividad es una creatividad que va direccionada, no es una creatividad a la loca. Creo que es importante direccionar la creatividad y vamos a tener una persona que nos va a ayudar a nosotros a manejar un proceso creativo como proceso, ¿sí? Es decir, diferentes pasos que nos llevan a. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar estos tiempos de crisis, la creatividad en tiempos de crisis que son necesarias? Entonces vamos a tener el 20 de enero que usted pueda programarse ya después de que pase este tiempo de Navidad, de Año Nuevo. Regresamos, no sé, antes decíamos cuando regresemos de vacaciones, yo no sé, pero puede que sí, pero cuando regresemos nuevamente a nuestra labor cotidiana, pues queremos que usted pueda aprovechar estos espacios. Muy bien, Olguita, gracias. Gracias a Claudia, gracias a todos ustedes y pues que tengan unas felices fiestas a los que se conectan con nosotros en YouTube.